La notientrevista es presentada por Multiservicios Empresariales, originaria de Holguín, Cuba. Esta noche, en Notifarándula de Louisville, la escritora cubana Blanca Esther Oropeza. Que la disfruten. ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser escritora? Cuando jovencita, como tú dices, estaba yo en secundaria, becada, en unas escuelas al campo que había en Cuba. Y recuerdo que yo escribía novelas en libretas. En las libretas que usábamos para la escuela, yo ahí escribía las novelas. Y casi siempre escribía novelas tristes porque me encantaba hacer llorar a las muchachitas de las compañeritas de la escuela. Y sí, empezaban a pasar la novela aquella, la empezaban a leer y hacían colas, quiero leerla ahora, imagínate tú, en aquella edad, 10 y pico de años, 15 años, 16, una novela de amor, tú sabes que era diferente, la gente leía más que ahora. Y la gente disfrutaba muchísimo las novelas aquellas. También las hacía narradas. Nos sentábamos en los días esos de apagones, para variar en Cuba los apagones. Nos sentábamos en las literas y ahí hacíamos un grupo y entonces me pedían que yo les narrara una novela y entonces yo las inventaba ahí. Y me ponía a inventar las novelas y yo las ponía bien tristes y bien trágicas y me daba gracia porque yo las veía llorando y eso me daba una gracia, eso yo de sádica me alegraba de verlas a ellas llorando con las narraciones que yo les hacía. Entonces, hablando del hombre de la mesa de enfrente, la novela del momento, este fue mi regalo para el Día de la Madre, que mi hija me sorprendió y me encantó la sorpresa. Bueno, entonces quiere decir, Blanca, que esta novela, El hombre de la mesa de enfrente, Patricia, uno de los personajes principales junto a Santiago, ¿tiene mucho que ver contigo? Esta novela, sí, esta novela, Patricia, tiene mucho de mí. A ver, una cubanoamericana, una mujer que lleva muchos años fuera de Cuba, una mujer que odia al sistema cubano socialista, una mujer que llega a Cuba después de muchos años, tiene familias en Cuba, su madre, toda su familia. Sí, definitivamente Patricia sí tiene mucho de mí. Luego está Santiago, que es fue un militar, un miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Entonces Patricia, cuando llega, se encuentra con este hombre que fue su amor de hacía muchos años, pero que ella lo había dejado porque ella no lo quería, pero además no le convenía a sus intereses porque ella venía para Estados Unidos y él se quedaba en Cuba. Y entonces se encuentra y ella lo confronta a él, porque él todavía está con esa confusión en la cabeza de lo que es bueno y lo que no es y lo que es malo allá. Y ella lo confronta y lo pone a meditar, lo pone a reflexionar, le hace ver que él sencillamente es un sirviente con privilegios. Entiendo, sí. ¿Alguna vez tus lectores te han dicho que se identifican con los personajes de tus novelas? Mira, con El hombre de la mesa de enfrente me sucedió algo. Me ha sucedido con las poesías, me ha sucedido con muchas cosas que me dicen, yo he escrito poesías o he puesto reflexiones en Facebook y la gente me ha dicho, ese soy yo, a mí me pasó esto, incluso hombres me han escrito y me lo han dicho, oye, eso está muy fuerte, eso a mí me pasó, pero con El hombre de la mesa de enfrente en particular, tengo una amiga de hace muchos años que cuando lo vio me dijo, yo viví esa historia. Le digo, ¿de verdad? Dice, sí, yo viví esa historia, yo fui a Cuba, yo tuve esa situación, yo me enamoré de un cubano que estaba involucrado con el gobierno y fue difícil, al final no resultó, pero sí viví esa historia. Y eso te ayuda, eso, o sea, te da aliciente a seguir escribiendo, a seguir buscando más inspiración y te hace feliz porque sabes que han leído tu trabajo. ¿Qué es lo más reciente de Blanca Esther Oropeza? Mi último trabajo
Candela, historia de una prostituta. En realidad es la historia de una jinetera cubana, pero hubo una persona que me dijo, ¿por qué no le cambias jinetera? Porque no todo el mundo conoce lo que es una jinetera en Cuba. No todo el mundo sabe, la gente piensa que una jinetera es una persona que monta caballo o un jinete. Entonces me dijo, cámbiale, y es más fuerte, historia de una prostituta, porque en realidad las jineteras son prostitutas en Cuba. Y entonces esta fue mi último trabajo. Estoy muy satisfecha, estoy muy feliz, porque además ha tenido buena acogida. Tú sabes que yo me estoy abriendo camino, pero dice que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y es la historia de una jinetera cubana que vivió cosas muy feas durante su adolescencia. Incluso empezó a prostituirse siendo una adolescente. Y cuando pensó que había encontrado el príncipe azul, resultó que ese príncipe azul no era más que un patán. Y la encarceló, le quitó a su hija y ella tuvo que salir huyendo del país. Bueno, amigos, miren qué hermosa la portada de Candela. Preciosa. Hecha por Michael Silvera. Hecha por Michael Silvera. ¿Sabes qué? El hijo de Blanca Esther Oropesa, uno de sus hijos hermosos. Entonces quiere decir, Blanca, que con esta novela muchas mujeres se van a sentir identificadas porque es algo que tenemos en Latinoamérica, un problema socioeconómico donde la mujer a veces por salir adelante llega a estos extremos. Así que, imagínense, tienen que comprar esta novela. ¿Cuál sería tu consejo para los nuevos escritores? Sí, a mí se me han acercado jóvenes y no jóvenes también, incluso por el chat de Facebook me han preguntado qué hacer para escribir, que tienen esa vocación o tienen sencillamente interés por escribir y no saben cómo. Yo pienso que la mejor manera es empezar a escribir, ya sea en un papel, en un ordenador, ir poco a poco creando las condiciones y buscando herramientas que te ayuden a hacerlo, porque yo empecé así. Por ejemplo, todo no es de ahora por ahorita, porque El hombre de la mesa de enfrente, yo la empecé a escribir en el 2012. Y esta novela fue la que me hizo crecer a mí un poco más como escritora, porque estudiaba mucho para poder, porque desde el primer borrador a lo que llegó a ser la novela, no fue la primera que publiqué, pero sí fue la primera que empecé a escribir. Entonces, si tú tienes interés y tú tienes deseo de escribir, yo le digo a todo el mundo que eso es lo más, se siente una satisfacción tan grande cuando tú terminas un libro. Incluso después puedes empezar otro, pero ese te queda un sabor dulce. ¿Por qué razón? Porque después incluso le extrañas a los personajes del libro que acabaste de escribir. Te involucras tanto en crear esos personajes, ya sea psicológicamente, de cualquier manera. Te involucras tanto que tú llegas a amar a tus personajes que después los extrañas cuando haces así y dices, fin. Bueno, amigos, y después de esta charla tan hermosa con mi amiga, la escritora Blanca Esther Oropesa, que ha sacado desde su corazón esas palabras, esas letras que le inspiran y que ha tocado nuestras fibras de muchas personas, sus consejos, sus vivencias, todo. Yo le agradezco por darme entrada en esta casa tan hermosa. Como siempre, quiero dejarlos con sus últimas palabras y la despedida de ella. En realidad yo soy la que te agradezco a ti. Siempre tu interés, siempre tu dedicación y siempre tu apoyo incondicional, Xenia. Tú has sido una persona que siempre me has apoyado a mí incondicionalmente. Durante mucho tiempo fuiste mi lectora beta o lectora cero, que leías mis novelas y me ayudaste muchísimo en la corrección de las novelas. Y siempre has estado ahí, siempre me has apoyado en todos los proyectos que yo he empezado y que yo he llevado a cabo. Tú siempre has estado ahí. La que tiene que agradecer en realidad soy yo a ti. Te quiero mucho. Yo también. Hasta la próxima.